cuando llegué a este país, casi al principio no podía dormir por las sirenas y los ruidos de las ambulancias, de las patrullas. Casi no podía dormir, vivía en un salto, ¿no? Dormía en un salto. Pero ya 2 años después de estar en este país, bueno, pues ya duermo plácidamente. Estoy que me acuesto en la cama y caigo en los brazos de Morfeo hasta el otro día. Y es que me he acostumbrado a el sonido de las sirenas al punto que ya no me despierta. Bueno, pues la Biblia también está dando señales espirituales para nuestras vidas. ¿Será que nos estamos acostumbrando a las señales de alerta del fin del mundo y nosotros seguimos durmiendo plácidamente? Entonces, hoy les traje un mensaje titulado Última Hora. Resulta que Jerusalén es una de las ciudades más icónicas del mundo, una de las ciudades más interesantes del mundo. Ahí está el templo esta hermosa Jerusalén. Ahí está el domo de la roca en el monte del templo, donde está esta mezquita llamada la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, tiene una cúpula dorada hermosa, donde vienen miles y miles y miles de transeúntes al año. No pueden entrar todos, pero sí pueden tomar fotos. Entonces, ¿qué pasa con Jerusalén? Jerusalén es una ciudad interesante porque se la están disputando, esta zona del monte del templo, se la están disputando judíos y musulmanes. Porque los judíos reclaman esa zona como de ellos. Y los musulmanes también reclaman lo mismo, y hay muchas corrientes cristianas teológicas o algunas corrientes cristianas teológicas que creen, incluso viendo cómo están las tensiones en Jerusalén hoy día, que la guerra final, la tercera guerra mundial, va a comenzar en este lugar, se va a desatar allí, por los roces que hay entre musulmanes y judíos. También hay muchos cristianos, pero no se disputan en la zona porque el cristianismo es muy reciente. Y entonces resulta que 2000 años atrás, un carpintero judío, un rabino que también era carpintero, artesano, porque en este tiempo los rabinos generalmente no eran pastor de ovejas, eran más bien artesanos y así se ganaban la vida, casi todos de ellos. Un día se sienta en el monte de los Olivos, a 5 kilómetros de esta ciudad tan hermosa, y comienza a mirar el gran templo y lo ve hermoso. Y los discípulos de este Señor llamado Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador, aquí dice amén. Los discípulos quedan atónitos con las palabras que estaba diciendo el maestro, pero al mismo tiempo están ensimismados en la hermosa vista de aquel gran templo, gloria de la cultura y la religión judía. Y Jesús, mirando con tristeza hacia ese lugar, le dice esto a sus muchachos: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre ¿qué? Sobre piedra, que no sea derribada. ¿Cómo se desarrollan las acciones para que se cumpla esta profecía de Jesús? Resulta que había mucha tirantez entre los judíos y el Imperio Romano que estaba gobernando en ese lugar. El detonante viene cuando, además de pagar impuestos, el procurador romano Gesio Floro ya no estaba conforme con los impuestos que se recogían, así que le impuso una doble porción de recogida de impuestos. Además de eso, les obligaba a adorar las imágenes de sus galerías de dioses romanos, incluso adorar al emperador, al pueblo judío. Pero además de eso, la cosa explota de verdad cuando en cierta ocasión sacrifican un cerdo en el altar de Jehová allí. Y entonces en el año 66 de nuestra era, ya Jesús había muerto casi 30 años antes, resulta que se alza el pueblo judío contra el Imperio Romano. Y es en el año 70 cuando sitian toda la ciudad completa los romanos. Nadie podía salir, nadie podía entrar porque las murallas eran enormemente grandes y no se podían derribar, tenían muy buena defensa. Y entonces sitian toda la ciudad. Y es en agosto del año 70 cuando el general Tito Vespasiano logra romper un pedazo de la muralla y entrar
a Jerusalén y acaba con todos sus soldados, acaba con todas las riquezas que habían dentro de esas murallas. Entran al templo y lo primero que destruyen es el templo. Y comienzan, dicen los historiadores de la antigüedad, que los soldados romanos le dieron candela al templo y se derretía el oro, porque todo estaba cubierto de oro, se derretía el oro y se metió por las rendijas entre roca y roca. Y dicen los historiadores, nos cuentan que los soldados romanos rompían estas enormes rocas que ustedes ven aquí. Miren qué tamaño, son toneladas. Rompían esas enormes rocas para sacar el oro que se derretía y estaba entrando por las rendijas entre roca y roca. Y no quedó piedra sobre piedra de ese templo. De esa forma entonces se cumple la primera profecía de Jesucristo registrada en esta ocasión en Mateo capítulo 24, de manera literal. ¿No sorprende esto, familia? Increíble. Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en ese lugar y así mismo fue. Y saquearon todo lo que pudieron y se lo llevaron, y esto añadió tristeza. Pero no solamente habla en Mateo 24 sobre esa señal, también dijo otras. Dijo aquí en Mateo 24, versos 4 y 5, respondiendo Jesús, mire que nadie, ¿qué cosa?, les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Hay dos tipos de profecías en la Biblia. Están las profecías clásicas y las profecías apocalípticas. Son los dos grupos. Las profecías clásicas son aquellas que se cumplieron en la generación en la cual fue dicha y además tienen una segunda aplicación. Por ejemplo, el ejemplo clásico es Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz ¿un qué? Un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuándo fue que se cumplió esa profecía? En el nacimiento de Cristo, ¿no? Pero justo antes, siglos antes, ya esa profecía se había cumplido. Sino que tiene una segunda aplicación en Cristo. Resulta que aquí Dios, por medio del profeta, se estaba refiriendo específicamente para esa generación en el nacimiento del príncipe Ezequías, que iba a liberar al pueblo del asedio de los reyes asirios. Ahí se refiere. Leyendo el contexto usted se da cuenta que se cumplió en esa época cuando nació el príncipe Ezequías y se hizo rey y fue un hombre conforme al corazón de Dios. De tal manera que Dios en la profecía lo nombra Emmanuel, que traducido es ¿qué cosa? Dios con nosotros. Eso era una muestra de que el pueblo de Israel no estaba abandonado por el Dios que lo seleccionó, por el Dios que los acompañó durante tanto tiempo. Pero después Mateo agarra esa profecía y le da una segunda aplicación al nacimiento de Jesucristo. Por eso es que también se aplica a Jesucristo, que no nos salvó del poder asirio, nos salvó de un poder peor y con mayor rango destructivo. Y es el poder ¿de qué? Del pecado. Por eso esas son las profecías clásicas, las que tienen doble aplicación. Y están las profecías apocalípticas, que son aquellas profecías que tienen una sola aplicación y se refiere a los eventos escatológicos, los eventos que tienen que ver con el fin del tiempo. Ahí están las profecías del libro de Daniel, las profecías del libro de Apocalipsis y otras más. ¿Están conmigo? Y al leer el capítulo 24, por años estuve pensando que Mateo 24 era una profecía clásica, porque tenía doble aplicación. Jesús estaba profetizando sobre la destrucción de Jerusalén y del templo, pero eso también tenía una doble aplicación para el tiempo del fin. Pero no es así. Ahora, ¿cómo sabemos que no es así? Leyendo las mismas preguntas que hacen los discípulos. Dice, y estado en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Ok? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? La primera pregunta hace referencia a cuándo serán estas cosas, lo que él dijo respecto a que no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al templo. Y la segunda pregunta de los apóstoles
tiene que ver con el fin del tiempo. Ellos mismos lo dicen. ¿Y cuándo serán estas cosas de las que tú estás hablando? Del fin del tiempo, lo dice. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo, fin del siglo? O sea, son dos preguntas totalmente distintas. Así que Jesús agarra esas dos preguntas y confecciona un racimo de profecías, unas que tienen que ver con la destrucción del templo y otras que tienen que ver con el fin del mundo. Pero esta mañana vamos a seguirnos centrando en las profecías de Mateo 24 nada más, rapidito, que tiene que ver con el fin del tiempo. Son más de 20, pero vamos a ver solamente 4 o 5 por asunto del tiempo. ¿Ok? Dice que habrá un gran engaño. Hay una señal en la religión. Y sí, desde el siglo III antes de Cristo al año 1993, del último siglo antes de Jesús, de la era cristiana, al año 93 se registraron ¿cuántos? 160 mesías falsos. De hecho, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús vivía en esta tierra, coexistían con él 18 mesías falsos. O sea, 18 personas que también estaban diciendo que eran mesías. Jesús en su época era el 19. Por eso es que mucha gente ni creía en él, porque decían, este es otro impostor más. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren cuántos, 160 hasta el año 1993. La mayoría eran disidentes de las 3 religiones principales del mundo, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, por ejemplo, haciendo un recorrido rápido, tenemos el caso de Teudas, registrado en Hechos capítulo 5, verso a partir del 34. Cuando Gamaliel, discípulo de Hiliel, habla de estos muchachones. El primero que menciona es Teudas, que tenía un grupo de 400 seguidores. Fíjense, Jesús tenía 12 discípulos, este hombre tenía 400. A la gente le gusta el engaño, familia. Les encanta la mentira. Entonces, este hombre, llegó a su fin cuando llevó a sus 400 adeptos a las orillas del río Jordán, diciéndole, porque tenía dotes de mago, hacía cosas, hacía milagros también. Y lleva a sus 400 seguidores a las orillas del río Jordán. Y allí les dice que como muestra de que él realmente es el Mesías, él va a abrir el río Jordán como lo hizo Moisés en el pasado. Y van a pasar hacia Canaán como hizo Moisés. Y todo el mundo estaba a la expectativa. Pero el Imperio Romano le estaban poniéndole el ojo a este hombre porque lo veían como un agitador. Y en eso llega ahí el procurador romano con sus tropas y agarra a este hombre, lo decapita y se dispersan sus 400 seguidores y ahí quedó el tema de Teudas. Ni el río se abrió, ni él hizo ningún tipo de cosa en la historia. Un falsante. También Hechos capítulo 5 nos habla del tema de Judas, no el Iscariote. Judas, otro revolucionario que se las daba de libertador y también era un bandolero porque robaba a la gente. Él decía que era el enviado de Dios para darle libertad mesiánica al pueblo de Israel y organiza una gran revuelta en las tierras que hoy se reconocen como Palestina, pero que no es Palestina. En aquel tiempo no era Palestina. Habían varias ciudades que componían lo que hoy se conoce como el terreno de Palestina, Galilea, Samaria, etc. Entonces, este hombre organiza esa revuelta contra el Imperio Romano diciendo que es el Mesías para dar libertad y al final muere él en esa revuelta y también mueren los miles que él arrastró. Otro falsante. Ahora después vino Simón Bar Cocheba. Simón Bar Cocheba, este hombre, sí engañó a la mitad de la gente. Este fue entre el año 132 y el año 135. Simón, un hombre con mucha inteligencia, un muchacho increíble, también hacía milagros. Y Cristo lo dijo, se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo y harán grandes señales y ¿qué? Y prodigios. Y estos lo hacían. Estos hombres hacían grandes señales y también prodigios. Resulta que se levantó y hasta el rabino respetable Akiva lo apoyó y organizó una revuelta, una de las más grandes que se hizo en el pueblo judío contra el Imperio Romano y murieron cientos de miles en un solo día. Entre ellos Simón Bar Cocheba y también el gran rabino Akiva. Otro impostor más. Después vino, vamos más para acá,
Shabtai Tzvi, la historia de él me encanta porque este hombre nace entre esas fechas, 1626 y 1676, y este muchachón hacía también milagros increíbles. Este sí logró engañar a toda la comunidad judía. Toda la comunidad judía entendía de que ese muchachón, Shabtai era el Mesías por la cantidad de milagros que hacía. A los 18 años fue ordenado como rabino. Dominaba varios idiomas, entre ellos varios dialectos. Era un conocedor de las escrituras hebreas y un gran defensor de la fe. Y era turco, nació en Turquía. Y se creyó tanto el papel de Mesías, el papel mesiánico que él tenía y que le hacían creer, que llegó hasta el mismo sultán de Turquía, musulmán, y agarra allí y le pide al sultán que ponga su corona sobre su cabeza, porque él era el Mesías. A lo que el sultán le respondió: mira, muchachón, conviértete al Islam, si no te voy a separar tu cabeza de tu cuerpo. Entonces el muchacho, inteligente, no dije que era inteligente, ni corto ni perezoso, dice: no, pero no me presiones así. Y automáticamente se cambió al Islam y se hizo musulmán. Entonces quedó la comunidad judía otra vez decepcionada con ese supuesto Mesías. Seguimos más adelante rápido. Ok, después de este viene Vissarión Anatolevich. Vissarión Anatolevich, un hombre ruso que nació en la Siberia rusa. Este hombre, Sergei Anatolevich, era policía y a los 42 años se convence de que él es Jesucristo. Él es el Mesías. Y entonces en el año 93, el 10 de noviembre, automáticamente pronostica que ese día va a ser la llegada del Apocalipsis a este mundo. Y propició un ataque a una catedral ortodoxa rusa para esperar ahí el Apocalipsis. Y ahí mismo esperó a la policía de Vladimir Putin, quien lo encarceló y hoy cumple todavía prisión. Otro mentiroso más. Y hay muchos más, pero termino con esta última imagen. Matsuo Matayoshi dice que quiere ser primer ministro de Japón, que él es Dios encarnado. Alan John Miller, un mexicano-americano que dice que él es Jesucristo y la esposa es María Magdalena. Jehová Banyonji dice que él es no Jesucristo, él es Jehová, el creador de los cielos y la tierra, tiene la cura del SIDA y todas esas cosas, vive en África. Brian David Mitchell, otro más que dice que es Jesucristo, pero después fue encarcelado por abuso a niños. David Koresh, ¿conocen a ese? Ese fue adventista, ¿ustedes lo sabían? El muchachón fue adventista, agarró tanta cosa con el fin del tiempo y las profecías y qué sé yo, que el hombre terminó siendo más usado por el diablo que por Dios. No porque pensó en profecía, sino porque le dio un giro que no es el bíblico, y entonces terminó muerto también. José Luis de Jesús de Miranda, puertorriqueño, este hombre dijo que él era el Mesías, murió. Ahora la esposa, Cristo Lisbeth, así se hace llamar, ahora ella es Jesucristo. Toda esta gente tuvieron miles de seguidores. Y a nosotros nos parece irrisorio, nos da risa, pero es preocupante cómo a la gente le gusta la mentira. Pero no es que le guste tanto la mentira como el desconocimiento que tienen de la verdad. Hay tanta ignorancia de Biblia que la gente se deja llevar por cualquier viento. Y les pudiera poner aquí todo el día videos y imágenes de falsos cristos. Familia, Jesús dijo que estas cosas iban a suceder justo antes de su venida. Esto es una alarma que está sonando hace muchos años y nosotros tenemos que entenderla, porque es profecía cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Bien, pasamos. Falsa espiritualidad. Hay un bombardeo en todos los sitios, digitales y no digitales, a estas cosas increíbles. Hay una inclinación tremenda a los fantasmas, a los espíritus, a los hechizos, a los superpoderes. Nuestros hijos y nuestros jóvenes están inclinándose a todas estas cosas y el bombardeo viene especialmente por los videojuegos. Y no es repetición mía, es la realidad. Porque hay una evocación a los hechizos para tener poder, a los superpoderes para ganar y pasar al próximo nivel, a los fantasmas que hay que matar. Familia, todo eso es diabólico, eso es una falsa espiritualidad que te lleva a ti a consumir una fe de chatarra, que te hunde lentamente. Y lo peor es que todo el mundo ve que te estás hundiendo, pero tú no te das cuenta. No te das cuenta. Y hasta te molesta que te lo digan, porque es que tú para ti estás en lo correcto, pero realmente todas estas cosas
que evocan a estas situaciones son trampas del mismo Satanás para envolver tu vida y manipular tu mente, que va a terminar floreciendo como fruto inclinaciones que para nada son aprobadas por Dios. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos están siendo inclinados por ideas hasta suicidas? Por asuntos de estas cuestiones. Y no voy a hablar de los libros, de las revistas, de las películas. Solamente Harry Potter en DVD, en libros y videojuegos superó en el año 2016 los 24 millones de dólares en ventas. Y eso es diabólico. Eso es brujas. Y bueno, es que se trata de una escuela de brujos. Totalmente diabólico. Y no es que nuestros hijos lo están consumiendo, no. Es que nuestros pequeños, nosotros se lo ponemos. Se lo ponemos. Y le estamos dando puertas abiertas al diablo de manera directa para que ocurran todas estas situaciones peligrosas en nuestra familia. Tu familia es consagrada a Jehová. Cuidado con lo que pones en tu televisor. Cuidado con lo que escuchas. ¿Ok? Según la ARIS, que es una encuesta de identificación religiosa, el ocultismo moderno, incluidas las religiones Wicca, que son religiones que salieron de un falso cristianismo, de un cristianismo pagano, que evoca a los espíritus, que Dios está en ti y tú estás en Dios, que Dios está en la naturaleza es Dios, eso se llama panteísmo. La Wicca se encuentra entre los 10 movimientos religiosos más grandes de los Estados Unidos. Y salió de nosotros. A muchos se engañarán, profecía cumplida. Pero no solamente eso. Y en estos movimientos, por cada un adulto, ¿hay cuántos jóvenes? 3. Son especialistas en atraer jóvenes. En muchas iglesias, aquí no pasa eso, pero en muchas iglesias, por cada un joven, hay 22 adultos. Aquí no. Aquí por cada un adulto hay ¿cuántos jóvenes? Superan el número de jóvenes al número de adultos. Y es que hay un engaño a magnitudes impresionantes. Cada año suman alrededor de 180,000 personas nuevas en su religión. Pero lo peor es que ahí no se contabilizan los que ya ellos tienen convencidos y vienen aquí los sábados en la mañana. También Jesús dijo en Mateo 24:6, ¿oiréis de qué? Guerras. Oiréis de guerra, pero no de guerra, de rumores de guerra, que fulano va a atacar al otro, que el otro. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Miren, todas estas señales que Jesús da del fin del tiempo, de manera aislada, no significan que su regreso es inminente. Una guerra, eso solo aparte, eso no significa que Jesús viene. Enfermedad aparte, no significa que Jesús viene. Una guerra no, pero Jesús dice guerras, no dice guerra, dice guerras, rumores, no un rumor. Y eso sí significa que estamos a las puertas de la venida de Jesús. Y es lo que está pasando hoy, es lo que está sucediendo hoy. Miren, yo hice un estudio de los conflictos bélicos por siglos. Resulta que en el siglo V, en el siglo X, este mundo tuvo 4 conflictos bélicos. Miren, por siglos. Siglo XI aumentaron a 8, siglo XII aumentaron a 9, siglo XIII aumentaron a 10, siglo XIV fueron 12, siglo XV, 15, siglo XVI, 18 conflictos bélicos, o sea, guerras. En el siglo XVII, 20, en el siglo XVIII, 23, 19, 30 y en el siglo XX, ¿cuánto? 165. Superó todos los siglos. Cada siglo va aumentando porque la profecía se va cumpliendo. Miren, hubo al menos 160 millones de muertes por guerra solo en el siglo XX. 160 millones de muertes por guerra nada más. Solo en el siglo XX. El mundo está patas arriba. Tuvimos en el siglo XX la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, que aquí tenemos algunos veteranos, gracias, la Guerra de Indochina, la Guerra de Irán y de Irak, los conflictos del Medio Oriente, las guerras tribales de África,
También tenemos guerras ahora, guerras actuales que están vigentes. Tenemos la guerra de Israel con Palestina, con el Líbano, con Yemen, con Irán, con todo el mundo. Rusia contra Ucrania, el conflicto de Birmania, Siria contra los rebeldes, que ya se acabó eso porque se cayó el dictador. Malí, la guerra de Malí, Camerún y grupos separatistas están ahí peleando. El conflicto en la región del lago Chad de Boko Haram, el conflicto en la región del Sahel Occidental, Sahara Occidental y Marroquí están peleando. El conflicto en Sudán, el conflicto en Sudán, conflicto y conflicto y conflicto, guerras y guerras y guerras. Esto no se acaba. Tenemos actualmente 15 guerras activas al unísono en todo el mundo. Eso sin hablar del aumento del terrorismo internacional contra potencias mundiales como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, España, son más. Pero puse solo un ejemplo. El mundo está patas arriba, dice Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá ¿cómo? Como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no que no escaparán. Se han visto destellos del ensayo de lo que será el cumplimiento de esa profecía. Se los muestro, voy a poner 2 ejemplos nada más. Recuerden el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, el mundo no se ponía de acuerdo, estuvo procurando el mundo crear una paz. Después de la Primera Guerra Mundial se procuró el Tratado de Versalles en 1919 y de ahí salen las Naciones Unidas para que haya paz. Automáticamente después de esto, bueno, pues entonces se vuelven a encontronar las potencias occidentales con las potencias orientales. En un segundo intento, el presidente Bill Clinton procura la paz supuestamente entre Palestina, Yasser Arafat, y en ese momento el primer ministro de Israel, le recomiendo este nombre para uno de sus futuros hijos, Yitzhak Rabin, y entonces procuró la paz entre ellos dos, pero nada, esa paz duró lo que dura un merengue en la puerta de una escuela. No duró nada. Cuando dijeron paz y seguridad, allí vino sobre ellos también destrucción. Ahora, también dice Apocalipsis, una señal, los que destruyen la tierra, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir ¿a quiénes? A los que destruyen la tierra. Familia, el ser humano hace 100 años no tenía la capacidad de destruir la tierra. Y de 100 años para acá, la ciencia ha avanzado increíble. Hace 100 años andábamos en burro y ya hoy estamos metidos en la luna. Un solo hombre tiene la capacidad de destruir a la humanidad completa con la inserción de las bombas nucleares. Una sola guerra nuclear a pequeña escala, en una sola región, es capaz de atrasar el clima de la Tierra por 10 años, regional, y a matar a más gente que la Segunda Guerra Mundial, que murieron millones. Una guerra nuclear pequeña. Y ya hoy tenemos poder para acabar con la humanidad completa con una guerra nuclear. Pero además estamos acabando con el clima, estamos acabando con todo. Y entonces llegará el momento en que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra. Señales en la naturaleza. Dice Jesús en Mateo capítulo 24, verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Terremotos. Vamos a ver qué pasa con los terremotos. Dice que el aumento de desastres por inundaciones y por tormentas ha aumentado 7,4% cada año en la última década. Además de eso, las temperaturas del mar han aumentado significativamente en los últimos 30 años. Además de eso, entre 1.500 y 2.000 tornados están habiendo por años, cosa como nunca antes. En el siglo XX, este siglo XX es reconocido como el periodo con más registros de tifones. En el siglo XV se registraron 115 terremotos
En el siglo XVI, 253. Siglo XVII, 378. Siglo XVIII, 640. Y en el siglo XIX, 2119. Están viendo cómo se aumentan los terremotos, ¿verdad? Pero en el siglo XX se superaron las cifras históricas. Cifras históricas. Los terremotos más letales se han ocurrido en el siglo XX. 50.000 por año. ¡Wow! Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Habrá terremotos y se está cumpliendo. Enfermedades, también dijo que habrá pestes. Cólera, ahí está, miren, cuando el cólera, 50.000 vidas. La gripe aviar en ese año, 50 millones en un año. Después apareció la gripe asiática, se llevó 1 millón. La gripe de Hong Kong en el 68, 1 millón. El ébola con un 90% de letalidad también apareció en el 76. SIDA se ha llevado la vida de 40 millones y actualmente se registran 39 millones infectados. Una pandemia. No voy a hablar de la tuberculosis, 1,25 millones, están muriendo gente todavía, y el coronavirus que se llevó 14 millones. Así, en 3 años. Habrá hambre. 793 millones de personas sufren desnutrición crónica, el 13% de la población mundial, según la ONU. Miren esto, desnutrición crónica, eso es hambre. Además de eso, 21.000 mueren cada día por hambre. Pero al año mueren 7,7 millones de personas por hambre. Se estima que América Latina alcanzará los niveles de pobreza más elevados en los últimos 20 años. Esto es preocupante, porque América Latina es el exportador de alimentos o exporta el 14% de alimentos a todo el mundo. Y si América Latina cae en ese desdén, familia, el mundo va a entrar en crisis. Y se ha convertido en la región con más deudas. Hoy hay 165 millones más personas pobres que hace 3 años. El número más alto en los últimos 30 años. Estamos muy cerca. Señales en la sociedad. Mateo 24. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué significa casándose y dándose en casamiento y comiendo y bebiendo? Llevando una vida normal. Todo va bien, estoy prosperando, mi familia va, happy, todo el mundo contento, wow, qué rico. Esto es normal. Así estaban en los días de Noé. Pero además de eso, en sus fiestas, nada de lo que hacían incluían a Dios. Y cuando tú no incluyes a Dios en la fórmula, estás perdido. Así será en el fin del tiempo. La violencia en los días de Noé era terrible. Hoy también. Dice, la violencia es una de las principales causas de muerte en el mundo. Hoy. Pero además de eso, según el Informe Mundial de Violencia y Salud, la violencia es la principal causa de muerte de personas entre 15 y 44 años. Representa el 14% de muertes de hombres y el 7% de muertes en las mujeres. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, profecía cumplida. Profecía cumplida. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán, y los entregarán a tribulación, y matarán y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Otra profecía cumplida, porque 3 de cada 4 personas asesinadas en Nigeria son cristianas. Eso es persecución. Cada día más de 12 iglesias cristianas son atacadas, quemadas o destruidas. Eso es persecución. Según la lista mundial de persecución, el año pasado hubo un total de 320 millones de cristianos en el mundo sufriendo persecución o represión por su fe, una cifra que supera los 260 millones del año anterior. O sea, aumentó la persecución en manera significativa. Pero estamos en los Estados Unidos, aquí no hay persecución. Aquí también hay persecución. Lo que de un modo diferente. No te matan, no hay, aquí hay libertad de culto, pero hay una persecución a tu fe desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista también. Porque no se trata de un gobierno, se trata del diablo que te odia. Y donde quiera que estés vas a estar perseguido, estigmatizado por tu forma de creer. 1 de cada 7 en todo el mundo sufre persecución. 2 cristianos de cada 5 en Asia sufren persecución. De cada 5 personas, 1 persona en África sufre y 1 de cada 15 aquí en América. Pero además de eso, una señal más y con esto termino. Y será predicado el evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. Y entonces vendrá ¿qué? Familia,
Hay 211 países en el mundo. ¿Saben en cuántos países hay representación cristiana? ¿En cuántos países se está predicando de Jesucristo? En 200 países. Solamente quedan 11 países. Estamos a un empujoncito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo alabo el nombre de Dios por eso. Se está cumpliendo todo y te digo, ya se sienten los pasos del que ha de venir. Ya se respira el olor del que ha de venir. Ya se sienten las trompetas de los ángeles. Porque Cristo, ¿qué? Cristo viene. Repita conmigo con fuerza. Cristo viene. Cristo viene. ¿Te estás acostumbrando tú a las alarmas de sirena? La Biblia dando señales, dando señales, y tú sigues dormido. ¿Crees que algo valga más la pena que el cielo? Vas a cambiar 30, 40, 80, 100 años, vaya, en el mejor de los casos, de vida en un mundo como este, donde vives tantas situaciones y tantas cosas, por una eternidad en el cielo. ¿Qué le vas a decir a Jehová, a Jesucristo, cuando venga a buscarte y te pida cuenta por tu familia? Y te pida cuenta por las oportunidades que te dio para que te arrepintieras. Y no estoy predicando a partir del miedo, no. Porque hay muchos que predican de las señales metiendo miedo. Que te vas a perder, que sí, ponte porque te vas. No. No, ponte para que te salves. Yo predico a partir de la esperanza. Porque donde el mundo entero, cuando ven estas cosas, ven destrucción y muerte, nosotros, los salvos en Cristo, los santos de Jehová, vemos esperanza y profecía cumplida. Por eso no tenemos que tener miedo cuando hablamos de profecía. Tenemos que tener esperanza y no predicar de profecía a partir del miedo. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, el proveedor de toda bendición celestial, y cuando Jesús venga, tendremos la oportunidad de recibirlo en el aire y ver al ángel que nos ha cuidado durante todo este tiempo, que está aquí al lado tuyo, y poderlo abrazar y agradecerle por cuidarnos durante tanto tiempo, por tener paciencia con nosotros. A Jesucristo agradecerle por una eternidad, por toda la paciencia que ha tenido con nosotros, porque muchas veces lo hemos tratado como una escoria y sin embargo Él nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. Amante Dios que estás en el cielo, gracias, porque a pesar que es tarde, tu pueblo ha permanecido allí obediente, pero no obediente a mí, sino obediente a tu palabra, porque hay sed de la palabra tuya en esta iglesia, en esta